Ya está. Muy bien. Bueno, hermanos, solamente para lo que nos hayamos quedado rápidamente antes de pasar a la plaga 9, bueno, mencionar solamente, ¿no?, que en esta plaga número 8 de las langostas, nuevamente Dios haciendo mención, ¿no?, para que, pasajes importantes, ¿no?, 3 pasajes, ¿no?, para que le cuentes a Jehová, para que cuentes lo que Jehová hizo en Egipto, ¿no?, diciéndole Dios a su pueblo que las plagas tenían también el propósito de que el pueblo de Israel tuviera, digámoslo así, convicción y conciencia de quién era su Dios y también puedan dar testimonio de él. Eso debemos recordar también ellos. O sea, Dios estaba manifestando su poder para mostrar también a su pueblo de quién era él, ¿no? Y también vemos, ¿no?, como mencionó la hermana, que Egipto ya había sido destruido prácticamente. En este punto ya Egipto estaba prácticamente destruido, ¿no? Y vemos también esta plaga que finalmente el faraón como que quiere dejarlos ir, pero solamente accede a que los varones salgan, cosa que obviamente no era lo que Dios había establecido, y finalmente Moisés rechaza esta oferta de faraón, ¿no? Y finalmente faraón nuevamente endurece su corazón, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar con con la penúltima plaga, la plaga número 9. Voy a compartir mi pantalla para poder dejarle paso a la hermana que va a explicar la plaga. ¿Ok? Nuevamente, por favor, sus cámaras, sus micrófonos apagados por ahí, por favor, para evitar un... Apaguemos nuestros micros. ¿En mi pantalla? Ya está, voy a agrandar la pantalla, ¿ya? A ver, a ver. Hermano, he hecho unas modificaciones a lo que le llegué a mandar. No sé si se ve mi pantalla la... Ah, ya, usted va a compartir su pantalla. Muy bien, Ajá. a ver, permítame un segundo, entonces, a ver. Ya, ahora sí, hermana, puede compartir su pantalla. Ay, a ver, no sé dónde me perdí. No, ¿dónde estoy? Abajo dice share, dice para compartir, un botoncito Ya. verde con una flechita. Ahí está, ahora sí. Esto, ¿se ve? Sí, se ve. Agrándelo nomás. Ya. Ya. Muy bien. Sí se ve, ¿no? Sí lo Ya. vemos. Buenas noches, hermanos. En esta oportunidad me ha tocado exponer acerca del grupo de 9, las plagas de las tinieblas, Éxodo 10, que va del 21 al 29. No sé quién tiene su micrófono, por favor. Apague su micrófono. Gracias. Ya. A ver, esto voy a... Ya. Primero, para poder entrar a hacer como un pequeño preámbulo a las plagas de las tinieblas, tenemos que ver que muchas veces nosotros tenemos por luz como un elemento físico, ¿no? Y creemos que la luz es algo físico. Y es algo que tal vez en este caso vamos a ir cambiando y vamos a ir viendo que la luz no solamente se ve lo que nuestros ojos pueden ver y lo que ahorita estamos teniendo luz, ¿no? En medio de la oscuridad, ¿no? Y eso lo vemos que en el versículo de 1 de Juan al 5, que dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Vemos que la luz no solamente es algo físico, sino también el Señor nos enseña que la luz es un tema espiritual. Otro punto que llegamos a ver es en Mateo 5 del 13 al 14, donde el Señor nuevamente nos vuelve a recalcar acerca de la luz y nos invita, muy aparte de ser luz, nos invita a ser sal. Ahora, entrando ya a nuestro tema de exposición, vemos que en Éxodo 10, en el versículo 21, vemos que Jehová le dice a Moisés, ¿no? Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Por eso era algo que les estaba haciendo ese pequeño preámbulo acerca de que no es algo solamente físico, ¿no? Es algo, aquí vemos que dice que es algo tangible, es algo tangible. Es algo tan tangible. Muchas veces eso es un punto que me ha costado un poquito entenderlo, pero lo tangible
se llega a generar gracias a que el mismo hombre en la parte de Egipto, vemos que, por qué determina esto el Señor en Moisés? ¿No? ¿Por qué le dice que se hagan las tinieblas? Porque sabemos que el padre al hijo que ama corrige. Y el pueblo egipcio estaba oprimiendo a su pueblo, digamos, tenía como dios principal al dios egipcio Ra, quien se creía que era el dios del sol, ¿no? Y ellos creían que la luz, o sea, venía de ese dios, ¿no? Y por eso a cada rey que tenía en la parte de los egipcios, siempre terminaban con en la parte del hijo de Ra, ¿no? Porque ellos estaban eh, ensobreciendo su dios mayor, su dios máximo, era este dios Ra, a tal punto que no solamente era este dios Ra la parte que ellos lo van a ir conociendo, ¿no? Este nombre de este dios Sol va a también cambiar por otros nombres. Y uno de ellos, por ejemplo, también es el nombre conocido de Atón, ¿no? Muestra de que ellos tenían mucha predilección por este dios Ra, es que comienzan a hacer unos grandes templos, como podemos ver acá el templo de Karnak, que es uno de los grandes templos que aunque se ven así destruidos, se ve que se ve que son unas ruinas muy hermosas, ¿no? Para que vean de cuánto era su adoración para este dios. Muy aparte de esto, acá les puse acá un pequeño preámbulo, ¿por qué el Señor hace esto también con Moisés? Porque el Señor estaba ya, el Señor nos conoce, el Señor sabía que íbamos a ser distribuidos en diferentes lugares a nivel de todo el mundo. Entonces, el Señor sabía que nosotros somos creados a semejanza del Señor. Entonces, como somos creados a semejanza del Señor, siempre vamos a tener esa necesidad de tener de Dios, de tener esa luz en nosotros. Pero muchas veces cuando nuestro corazón se turba a predominio de la razón, el hombre va a creer y va a crear sus propios dioses. Y dentro de estos dioses soles, vamos a acá puse en la pantallita que vamos a ir en diferentes lugares nombrando al dios sol. Por ejemplo, en Japón lo conocen como Amaterasu. En el caso de, por ejemplo, de nosotros, lo conocemos como el Inti. En el caso de Egipto, lo conocían como el dios Ra, ¿no? Estos son los puntos para que ustedes vean que esa necesidad, o sea, cómo Dios tenía que en este momento transformar este pensamiento desde ya para que el día de hoy podamos tener mucho más claro este concepto. Ya, y ahora vemos, por ejemplo, en Éxodo 10 del 23, que dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. ¿Qué queremos ver en esto? Queremos ver que en estos, ¿por qué duró 3 días, no? 3 días, 3 días. 3 días fueron para que el Señor pueda nuevamente glorificarse, porque muchas veces vamos a ver que el ser humano va a todo a poner como que explicaciones científicas. Si hubiese sido un día, un eclipse, no fue la obra del Señor, ¿no? Y el corazón del hombre es tan terco y testudo que siempre trata de buscarle una secuencia racional y nunca necesariamente puede ver que sí es el Señor el que está obrando y el que está generando todo este cambio, ¿no? Es por eso que el Señor permitió que sean 3 días. Se habla también que dice que fueron 3 días y que no fue esto de Dios y que fueron, por ejemplo, una neblina de arena la que llegó a cubrir, ¿no? Por eso es que también decía como que algo palpable, ¿no? Que eso, y por eso muchos decían, no, fue lo que se llegó a palpar, fue más o menos la arena y todo esto, pero no es todo esto lo que el Señor quería hacer ver, porque si esa ha sido la arena, ¿qué dice acá? Ninguno vio a su prójimo ni a nadie. Se levantó en su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. O sea, era algo muy incoherente que en un mismo lugar que esté todo el mundo cubierto por la arena, los hijos de Israel tenían luz. ¿Y por qué es eso? Porque
justamente el Señor siempre nos va a enseñar desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, todo siempre va a estar coordinado, como nos enseña en Primera de Tesalonicenses del 5 al 5, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. El Señor siempre por eso ha permitido que en medio de toda esta tiniebla que podríamos ir teniendo, el Señor, como somos hijos de esta luz, siempre va a haber un dindel en nosotros, ¿no? Que va a emitir esa luz. A ver, acá hay otra parte de Éxodo 10 del 24 al 25, nos habla de que entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrificaremos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Por qué lo resalté de rojo y de verde? Porque quiero que vean en la parte rojita, dice, y Faraón dijo, y servir a Jehová solamente queden, ¿no? Vemos, oh, acá ya se terminan las tinieblas, ¿no? Porque Faraón está dejando ir al pueblo del Señor, pero te dice, quede tal cosa. Pero Moisés dice, no, 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 no. Yo no te voy a dejar las ovejas que tú me estás pidiendo. ¿Por qué? Porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Eh, es por eso que, ¿cómo se llama? Que, que el faraón, si llega a endurecer, se llega a turbar en su racionamiento, porque no estaban acatando algo que les estaba pidiendo, ¿no? Entonces se envaneció lleno de orgullo. Entonces ese orgullo fue que hace que Jehová viera en Faraón que no estaba aprendiendo la lección. Entonces, por lo cual Jehová endureció el corazón de Faraón y no los dejó ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guarda, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más su rostro. Acá vemos que Faraón nuevamente vuelve a representar la tiniebla. Dice, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. ¿Qué nos quiere enseñar esa parte de ese versículo? En ese versículo prácticamente nos quiere enseñar que más o menos el Señor nos enseña a no ser, espérense, ya. En la primera que quería ver antes de lo que les estaba hablando, ¿no? De que el faraón le dice, déjame parte de tus ovejas, parte de tu ganado, parte de todo eso, y a las finales Moisés le dice, no, o yo me voy con todo, o yo no, o simplemente el Señor va aquí a hacer algo. En esta parte de estos versículos, las enseñanzas es que el Señor nos enseña a través de estos versículos, con Faraón mismo. Faraón simboliza el mundo que ahora nos va a querer tentar en muchas cosas, ¿no? Y muchas veces nos vamos a ver obligados a querer actuar tibiamente. Y el Señor nos enseña a través de Apocalipsis 3, del 15 al 17, que no debemos de ser tibios. O somos fríos o somos calientes, ¿no? Porque lo tibio lo va a llegar a vomitar. Y es a raíz de este versículo como Moisés va enseñándonos a que tenemos que ser de todo, de todo, de todo, siguiendo a la parte del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque la otra parte que, por ejemplo, que Faraón pone, ¿no? Me vieres, morirás. O sea, nosotros decidimos seguir a Faraón y quedarnos con él, la paga del pecado es muerte. Justamente dice, y morirás. Por eso es que existe también la correlación con Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor.
La otra enseñanza que tenemos de toda la parte de la plaga de las tinieblas es que la luz de los justos brilla alegremente, pero la lámpara de los impíos se apaga. Eh, Justo ahora en este tiempo que estamos viviendo en medio de toda esta crisis política, el Señor nos enseña a hacer la luz y estamos viendo que nuestros políticos están ensobrecidos de tinieblas, están tan ensobrecidos, hay muerte, justamente por eso hay muerte, porque, porque simplemente no están dejándose gobernar por el Señor, más simplemente están siendo como Faraón, dejándose llevar por su propia prudencia. Y ¿qué es lo que nos enseña, qué es lo que nos enseña Dios, no? Que debemos de orar, que debemos de buscarlo, porque nosotros tenemos que ser esa sal y esa luz en este mundo, porque está bien que llevemos, digamos, reclamemos, pero muy aparte de eso, el Señor nos enseña que si nosotros comenzamos a predicar a cada uno de nuestros hermanos, amigos, en nuestros diferentes trabajos, lugares donde estemos, vamos a llevar esa luz y vamos a generar esa transformación. Y tal vez muchos de ellos son amigos de estos políticos y de repente puede ir siendo sembrada la semilla y que puede evitar de esa manera que haya tanta corrupción. Esa es parte de las enseñanzas que se ha sacado de esta plaga de las tinieblas. Gracias, hermana. Gracias por el compartir, el tema. Creo que cada uno de nosotros estamos aprendiendo mucho y también es muy bendecido al poder escucharles. ¿Okay? Y vamos a ir con la última plaga, ya, para ya ir culminando esta parte. A ver, un ratito. Nuevamente, solamente recordarles. ¿Me permite compartir, hermano Cristian? Hermano, esta es la última plaga, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ya, sí, pero un segundito, permítame un segundo. Voy aquí a solamente a puntualizar la plaga número 9. Como nos ha mencionado la hermana, ¿no? En este pasaje, ¿no? La deidad egipcia es Ra, Tot, dios de la luna. Nuevamente Jehová endurece el corazón de Faraón, ¿no? Y es importante, los hijos de Israel tuvieron luz, ¿no? Aún en medio de un momento de tinieblas, como el hermano nos ha explicado, nos ha hecho una pequeña exposición, digamos, llevándolo un poco al lado espiritual, ¿no? ¿No? Y es importante también ver esa parte, ¿no? En medio de las tinieblas que Egipto estaba sufriendo, que era una plaga obviamente por parte de Dios para este pueblo y para el faraón, los hijos de Israel dice que tuvieron luz, ¿no? Obviamente aquí el texto está hablando de una luz física, ¿verdad? ¿No? Pero también podemos nosotros hacer la aplicación de manera práctica para nuestras vidas, ¿verdad? Que es que aún en medio de este mundo de tinieblas, hermano, nosotros tenemos luz, ¿verdad? Tenemos la luz de Dios en nosotros. Así que debemos recordar ello, ¿no? Tenemos la luz de Dios y somos llamados a hacer luz también, ¿no? Entonces, el tener a Dios en nuestras vidas, tener la luz, ¿no? Porque Dios es luz, Jesús es luz, nos permite poder ver con claridad las cosas, nos permite poder no ser engañados por este mundo, por lo que este mundo se deja llevar, ¿no? Sino realmente poder actuar y poder tener nuestra esperanza puesta en el Señor, ¿verdad? Algo más que este texto también nos va a hablar, que también la hermana lo ha compartido, es la amenaza de muerte, ¿no? Que va a tener, y es como un preámbulo ya, porque ya la próxima plaga nos habla ya de la muerte de los primogénitos, donde vamos a ir viendo y nos van a explicar un poco, pues este es un preámbulo, ¿no? Ya el faraón en su corazón amenazando de muerte a Moisés, y vamos a ver que también va a amenazar de muerte a los primogénitos del pueblo de Israel, y finalmente Dios le va a voltear la torta a Faraón y va a mandar esta 10ª plaga, ¿no? Y nuevamente vemos a Faraón endureciendo el corazón, ¿no? Endureciendo su corazón. Nuevamente Faraón haciendo
mención a que todos van a poder salir menos el ganado, ¿no? Poco a poco, ¿no? Primero decía solamente pueden los hombres y las mujeres, hombres y mujeres, pero pero ¿cómo se llama? Solamente primero los hombres, los varones, luego dice ya salgan también todos con sus hijos, pero vemos que la voluntad de Dios era que todos salgan, absolutamente todos, todo el pueblo de Israel con sus hijos, pero también incluyendo el ganado, ¿no? Cosa que Faraón, aún en esta plaga, no estaba dispuesto a aceptar, ¿no? Entonces vemos esos puntos importantes de esto dentro de esta novena plaga. Okay, vamos a ir a la 10ª plaga ya para poder culminar esta parte. ¿Okay? Hermano Pablo, va a compartir su pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Ya, perdón, perfecto. Voy a proceder a darle. Ya está. Ya puede compartir, hermano Pablo. Bien, buenas noches, amados hermanos. Del grupo 10 vamos a presentar la última plaga o juicio sobre los egipcios. Es la muerte de los primogénitos. El relato bíblico, basado en Éxodo 10, del 23 al 26, sigue a continuación de la plaga 9 sobre las tinieblas, ¿no? Entonces, en la casa de los israelitas sí había luz. Entonces, ahí se desesperó el faraón. Entonces, manda a llamar a Moisés y le dice que ahora sí pueden ir. Entonces, pero que dejen ahí sus ovejas y vacas, solo que salgan las personas. Pero esa no era la petición inicial, ¿no? Entonces, de ningún modo tienen que ir las vacas, las ovejas, todo. Entonces, que no se sabe cuántos sacrificios. Entonces, Dios hace que otra vez el faraón se endureciera su corazón. En la versión, traducción al lenguaje actual, dice se pusiera terco, y todas las citas están prácticamente en esta versión. Entonces, y no dejó ir a los israelitas. Entonces lo amenazó, ¿no? Lo amenazó de muerte. Entonces sí que jamás iba a regresar. Ya en Éxodo 11, ya nos pasamos del 1 al 5, ahí Moisés le dice ya por mandato de Dios, ya le dice que de parte del Señor, cerca de medianoche, él va a recorrer todo Egipto, el Señor, no un ángel, y le va a quitar la vida a todos los hijos mayores de los egipcios. Va a morir desde el hijo mayor del faraón hasta el hijo mayor de la sirvienta que trabaja en el molino. Todos, ¿no? Personas y animales, todos, absolutamente los primeros hijos o primogénitos van a morir. Entonces, y eso nunca había ocurrido antes, ¿no? Y no lo van a recurrir a una prueba grandiosa del poder de Dios, ¿no? Y una señal clara era que iba a distinguir entre el pueblo egipcio y el pueblo de Israel. Entonces, no va a morir ni uno de los hijos mayores de... Y eso se lo dice, se lo hace saber al mismo faraón, ¿no? Ni siquiera a los animales. Ya. Y después, y le advierte, ¿no? Que cuando vea eso, entonces él va a venir rogando para pedirle que se vaya de Egipto. Entonces, solo recién se irá. Entonces, porque esa noche el Señor dice, el Señor dijo que iba a recorrer todo Egipto y iba a matar a todos los hijos mayores o a los primogénitos, ¿no? Y les iba a dar su merecido a los dioses de Egipto. También era un juicio contra las deidades de los egipcios. Pero que los israelitas no deben de tener miedo porque les va a servir de protección la señal que van a ponernos en obediencia a su mandato y van a matar un cordero, el cordero pascual, un cordero inmaculado, sin defecto,
sin ninguna mancha. Entonces iban a sacrificarlo y su sangre tenían que untar los marcos de la puerta, tanto la parte superior y los costados, ¿no? Entonces esa era una señal que habían cumplido, que eran obedientes al Señor y por tanto iba a pasar de largo y no iba a morir nadie en ese hogar. Entonces ahora ya viene el cumplimiento. Entonces a la medianoche Dios le quitó la vida a todos los hijos mayores de los egipcios, desde el hijo mayor del rey, que habría que reinar después, el que iba a ser rey, hasta el hijo mayor del preso. Entonces todos murieron, incluso hasta la primera cría de todos los animales egipcios. Entonces ahí sí fue un tremendo clamor, pesar, porque había muerto en toda casa de los egipcios, ¿no? Alguien había muerto. Entonces esa es la última plaga, ¿no? Entonces todos mueren. Entonces todo hijo primogénito pereció, desde el del faraón hasta el del cautivo del hoyo de la prisión. Entonces si Dios le había dicho, ¿no? Por boca de Moisés, que por cuanto había oprimido a su primogénito Israel, entonces, y no había querido dejarlo ir, entonces el castigo era justo para iba a matar a su primogénito. Y eso incluso de Éxodo 4 ahí ya se anuncia el juicio, ¿no? Entonces había una provisión especial para los hebreos, y se había ordenado que marquen con sus puertas con la sangre del cordero. Entonces de esa forma no iba a entrar el Señor en sus casas para matar a los primogénitos. Entonces, y estas son las citas bíblicas, eso ya ustedes lo han visto. Entonces, al ver la sangre, entonces se iba a pasar de largo cuando ya era tierra de Egipto. Entonces, primero el Señor fue al pueblo de Gosén para comenzar su misión, pero dado que vio las marcas de sangre, entonces pasó de lado. Pero pasó por la tierra donde estaba viviendo el pueblo de Israel. Entonces, luego continuó su avance por el resto del territorio del reino de Egipto, y como no había ninguna puerta que estaba marcada con la sangre del cordero, mató pues a los primogénitos, incluyendo al hijo del faraón, el que iba a reinar después. Entonces este es un golpe sumamente terrible que al final convenció de que debía liberar a los hebreos. Ahora, con respecto a... Hay un detalle porque me pareció interesante precisar. Hay mucha confusión, eso parte creo de los católicos, porque se menciona el ángel de la muerte. Y en realidad en las citas que se mencionan, no se menciona que el juicio ha sido realizado por un ángel, sino por el mismo Señor, ¿no? Porque Éxodo 4 dice pasaré. Éxodo 12:29, ya cuando se relata el cumplimiento, dice el Señor hirió de muerte, etcétera. Entonces acá hay varias citas, de las dos citas de Éxodo 11:4 de las diversas versiones. De hecho, todo concluye a que Dios, el Señor, en sus diversas formas como se ha traducido, Jehová, Yahvé, Yahweh, el Señor, entonces indica que el Señor pasa. Igualmente este es en el cumplimiento, entonces igual es el Señor, Yahweh, Jehová, el Señor, Dios es el que pasa. Ahora, y esto está muy relacionado con la Pascua. El Señor ya le da instrucciones precisas de cómo tenían que hacer, ¿no? O sea, tenían que matar el cordero pascual, un cordero inmaculado y con su sangre pintar, hacer las señales, pero que tenían que comerlo con una actitud presurosa, ¿no? No como una fiesta o una reunión común. Y justo el primer mes que se estaba celebrando era para el calendario, y se instituye como el primer mes ese, ¿no? En el cual estaban. Entonces, contando a partir del día 10, escogen el cordero, y el 14 es que cuando lo sacrifican y tienen que prepararlo, ¿no? Y tenían que comer la carne asada al fuego, no hervida ni de otra forma.
algunos elementos brevemente, porque esto ya después seguro se va a ver. Los elementos del cordero, sangre, hierbas amargas y pan sin levadura. Todo esto tiene su correlato con, en el Nuevo Testamento. Recordemos que todo el Antiguo Testamento tiene como fin presentar al final el mensaje de Cristo. Cristo es el personaje principal desde el primer versículo hasta el último de la Biblia. Entonces el Cordero está representado es una representación de Jesucristo y la sangre de la expresión de Jesucristo, igualmente los otros. Ahora, con relación a la Pascua, en esa ocasión, gracias a la sangre del Cordero sacrificado, ahí los primogénitos se salvaron, ¿no?, de la muerte física. En nuestro caso, nos salvamos por la muerte, por la sangre de Jesucristo, nos salvamos de la muerte física y la muerte espiritual. Brevemente con relación a las plagas. Entonces, plagas se traduce como dar golpes o herir y también como señales o juicios. Entonces, han sido todas estas, las 10 plagas que hemos visto, han sido señales divinas para demostrar que Jesús era, que Jehová era el Dios supremo. Y todos los actos fueron justo para juzgar a los egipcios y liberar a su pueblo. Entonces, entre los muchos propósitos que demostrar que Jehová es el Dios supremo y soberano, entonces todos deberían saber quién era Jehová, de manera muy particular los egipcios, para que tenga cabida la liberación. Las plagas lograron derrocar las deidades de Egipto, se castigaron a los egipcios por haber oprimido a los israelitas durante 430 años, y se efectuó la liberación de Israel, ¿no?, para conducirse en obediencia y fe. Ahora, como hemos visto, cada una de las plagas fue de manera progresiva, más implacable, más severa, hasta que casi destruyen a todo Egipto. Entonces ya, y la última, pues sí fue la peor plaga, el golpe definitivo, ya que con esto logró convencer momentáneamente al faraón, ¿no? Entonces Israel era el primogénito de Dios. Entonces, los resultados de la 10ª plaga fue que permitió el faraón, movido por esto, que salieran de Egipto. Entonces, esto es la liberación del pueblo de Israel. Este es un hecho importante porque aquí por primera vez ya se menciona a Israel como un pueblo, ¿no? Ese es el nacimiento de la nación de Israel, del pueblo de Israel. Entonces, incluso los mismos egipcios, ellos apuraban a los israelitas porque pensaban que si continuaban, iba a continuar la mortandad y iban a morir todos. Los hebreos salieron con sus ovejas y vacas y todas sus pertenencias, y siguiendo las instrucciones del Señor, les pidieron, y los egipcios les cedieron, ¿no?, todas sus pertenencias, objetos valiosos, plata, oro, ropa, y después ya vemos que eso se utiliza, ¿no? Y de esta manera, pues, despojaron a los egipcios de sus riquezas. Ahora, esto es importante, esta plaga, porque fue un golpe contundente contra las deidades de Egipto. De las demás, ya hemos visto, pero acá de manera particular esta plaga ataca o demuestra que en realidad no son dioses, ¿no?, porque fueron juzgados y se demostró la impotencia de esos supuestos dioses, ¿no?, esos dioses falsos. Por ejemplo, tenemos a Amon-Ra, el dios egipcio del cielo, el sol, del origen de la vida, el símbolo de la luz solar, el creador de la vida, el responsable del ciclo de la vida, o de la muerte y de la resurrección, y lo importante que se suponía que era el conservador de los primogénitos. Sin embargo, no pudo hacer nada. Anubis, el dios egipcio de la muerte, el guardián de las tumbas, también fue afectado. Osiris, el dios, el juez soberano y supremo de las leyes, que tenía que ver con la verdad, la justicia, la armonía cósmica, también. Mat,
dios egipcio de la verdad, la justicia, desde la fuerza benefactora de la que se nutrían los dioses egipcios, también quedó totalmente puesta en evidencia de que era no tenía ningún poder y no existía realmente, ¿no? También Faraón y su hijo primogénito, porque ellos, el pueblo egipcio, eran considerados como deidades. Las enseñanzas, miren, los egipcios supieron quién era el Señor, Dios, Jehová o Yahvé. Y según lo que le dijo a Moisés, yo soy el que soy. El Señor endureció el corazón de Faraón y justamente para traer juicio justo sobre Egipto. Entonces Dios se manifiesta a sí mismo, incluso a aquellos que lo habían rechazado. Y esto Dios había planeado ya desde el inicio para mostrar a los egipcios que Él era el Señor. Entonces, de igual manera, Dios sigue mostrándose a los seres angelicales y también a los humanos fieles e infieles. Entonces, el Señor también se sigue mostrando, diciendo de manera individual a cada una de las personas para mostrar su amor y su poder a un mundo que está en búsqueda. Entonces, y pues nosotros acá tenemos la responsabilidad porque una de las formas de mostrar su poder es a través de nuestras vidas, ¿no? La transformación que hemos obtenido. Y los milagros, todas estas plagas que se hicieron fueron también una invitación para los egipcios para creer personalmente. Entonces, hay algunos comentaristas incluso que creen que creyeron y se añadieron al pueblo de Israel, ¿no? Porque había una multitud mixta. Entonces, que dejó con Israel. Ahora, Dios demostró que es el único Dios y soberano Rey del universo, es omnipotente, misericordioso, pero también un Dios justo. Y hace una diferencia entre su pueblo y los demás. Entonces, como hace una diferencia, hace provisión para sus hijos y los protege de manera sobrenatural. Ahora, fue necesaria la muerte y el sacrificio de un cordero para que cada familia se libre del juicio de Dios. Entonces, era imprescindible que muera un cordero, no en la Pascua, pero también en el cumplimiento, Jesucristo como cordero pascual tuvo que morir, tuvo que dar su vida en sacrificio por nosotros para librarnos de la condenación y de la muerte eterna. Y finalmente, Dios quiere obediencia a sus mandamientos y adoración y fidelidad. En la última Pascua. Muy bien. Gracias, hermano Pablo. Gracias por posición. Por favor, le voy a pedir a todos los grupos que me envíen sus presentaciones. Si desean, pueden enviarlo directamente al grupo de WhatsApp para que tengamos todas las presentaciones. Ya envié ya las primeras 5 la semana pasada y faltarían solamente las 5 que hoy han expuesto. ¿Ok? Hermanos, vamos a orar ya para poder culminar. Gracias a Dios por este tiempo, ¿no? Y por lo que han podido exponer. La próxima semana vamos, Dios mediante, a continuar con el tema de la Pascua, ¿no? Y parte de lo que el hermano ya introdujo un poco, pero vamos a verlo de manera más detenida porque es un tema también muy importante, ¿no? Y vamos a ver cómo algunos pasajes que tienen que ver con esta última plaga se van a conectar y vamos a explicarlo de manera un poquito más profunda, ¿ya? Lo que es la Pascua, esta fiesta que es una de las fiestas principales de los judíos, ¿no? Que hasta ahora celebran inclusive, pero obviamente ya ha perdido un poco el sentido, ¿no? Ok, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche, por las clases que hemos tenido el día de hoy. Padre, gracias te doy por la disposición de mis hermanos, por su esfuerzo, Señor, porque se ve sus corazones que quieren conocerte más. Gracias, Señor, porque a través de estas exposiciones que hemos tenido, cada uno de manera personal ha podido leer más tu palabra, poder profundizar un poco más. Tú también nos has hablado de manera personal a cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, te rogamos que sigas dándonos esa disposición, que nos ayudes a poner en obra tu palabra y que lo que tenemos que seguir estudiando en este libro pueda ser siendo de bendición para cada una de nuestras vidas. Dejamos en tus manos todo esto
Llévanos con bien en este nuevo inicio de semana, Señor. Guíanos, por favor, guárdanos. Permítenos poder empezar una buena semana de tu mano, Señor. Dejamos todo esto en tus manos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Un favor, todavía no se vayan, porque el hermano Renato no ha podido entrar el día de hoy, así que voy a yo tomar la asistencia, así que les pido que no se vayan para poder tomar foto de la parte del costado. A ver, permítanme un segundo. A ver. Había un video resumen de todas las plagas, eso ya se puede, usted ya lo puede compartir, ¿no? Al grupo. Sí, porque por el tiempo ya va a ser bien complicado. Yo lo voy a pasar, yo lo voy a pasar, hermano, gracias más bien. Ya, voy a tomar foto de frente, ¿ya? A ver, por ahí vamos a tomar una foto. ¿Ya? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. No se vayan todavía, así que voy a tomar una segunda foto, porque son dos pantallas, para tener también la otra foto. Ahí está. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya está, hermanos. Eso sería todo por ahora. Si alguno de ustedes está con su esposo o su esposa y están en un mismo Zoom, me lo ponen ahí en el privado para considerar asistencia, ¿ya? Porque solamente veo un nombre, ¿ya? Okay. Dios le bendiga, hermanos. Nos estamos viendo. Bendiciones. Un abrazo, bendiciones. Gracias, Dios le Cris. bendiga. No te olvides de terminar la grabación. Gracias, Verdad. hermano. Gracias, Dios le gracias. bendiga.